¿Qué tal? Mi nombre es Leonardo Correal y hago parte de la carrera de licenciatura en lenguas extranjeras inglés. En esta exposición se mostrarán las diferentes técnicas de recolección de información de la investigación cualitativa y cuantitativa. Las técnicas son herramientas e instrumentos que se usan para poder tener datos que le den soporte y peso a la investigación. Aquí veremos 4 de las más relevantes. Por el lado de la investigación cuantitativa, explicaré la entrevista y las pruebas objetivas. En la investigación cualitativa se explicará la entrevista nuevamente y la observación. En este cuadro, que no es de mi autoría, veremos los paradigmas diferenciales entre lo cuantitativo y cualitativo. Pero nos enfocaremos aquí en la recogida de información, datos y en el análisis de los mismos. Los datos cuantitativos son aquellos medibles de manera numérica, es decir, se pueden contar, se pueden analizar. Muchos son datos estadísticos recolectados a partir de la información empírica. Estos datos deben ser recolectados de manera precisa y objetiva, utilizando instrumentos confiables que permitan emplear la experimentación. Estos también aportan precisión a la recolección y al análisis. Permiten tener un control sobre los fenómenos que intervienen dentro de la investigación y ayudan a predecir resultados antes de la conclusión. Una de sus ventajas es que ayudan a responder el qué y cuántos con la mínima posibilidad de sesgo. Entre sus desventajas se encuentra el tiempo que demora tomar estos datos y aún más la capacitación que se requiere para lograr analizarlos de manera correcta. Como primera herramienta a revisar, veremos la entrevista. La entrevista es una conversación con el principal objetivo de realizar y contestar preguntas de la manera adecuada que permita recolectar información numérica necesaria. La entrevista es, y cito, el arte de preguntar y escuchar respuestas. En la investigación existen 3 tipos de entrevista. La entrevista estructurada, la cual maneja un orden preestablecido, es decir, se debe saber con antelación lo que se va a preguntar y el orden de ejecución. No permite flexibilidad, pero es la más confiable ya que la información que arroja es verídica y confiable. La semiestructurada, igual que la estructurada, debe tener un orden preestablecido, pero permite cambiar y modificar el orden de las preguntas a medida que va avanzando y tiene mayor libertad con las respuestas para el entrevistado. La estructurada, en cambio, es la que menos se usa en el orden cuantitativo, debido a sus características. Es una entrevista totalmente flexible, se puede cambiar durante el proceso, pero esto no quiere decir que dé pie a una improvisación. También debe tener una aceptación previa. Los pasos para realizar una entrevista son sencillos, pero importantes para lograr recolectar la información necesaria. Se debe diseñar la entrevista o cuestionario previamente. Es necesario saber el número de personas, el tipo y el grupo a entrevistar. Es importante que el entrevistador esté capacitado para realizar de manera adecuada esta entrevista y analizar los datos. Y se debe mantener un orden para recolección, el análisis y la previa síntesis de los mismos. Como segunda veremos las pruebas objetivas. Estas son un conjunto de preguntas claras y precisas que permiten una única y correcta respuesta. Son breves, concretas, favoreciendo la objetividad y la precisión en los datos. Estas son útiles para grandes grupos, permitiendo recolectar información generalizada. Igualmente permiten realizar una evaluación sistemática de las aptitudes, destrezas, conocimientos. Estas pruebas deben ser diseñadas para que sean representativas en la investigación. Deben ser preguntas específicas, redactadas de una manera correcta. Pueden ser preguntas de verdadero o falso, selección múltiple, clasificación. Es necesario que estas preguntas sean diseñadas y aprobadas con antelación. Así se va a saber lo que se va a hablar y cómo se va a calificar. Vamos a pasar ahora a la investigación cualitativa.
Esta investigación se enfoca en recolectar información no numérica, siendo totalmente diferente a la cuantitativa. Este análisis está más orientado al entendimiento de significados y experiencias, sentimientos, significados de las personas. Estas se enfocan en casos individuales, disponiendo de protocolos mucho menos estructurados. Estas técnicas permiten conocer de mejor manera el entorno, el ambiente, detallando experiencias relevantes para la investigación. Como una de sus grandes ventajas es que comprende mejor el contexto de los datos e información, permitiendo conocer más al entrevistado. Entre sus desventajas está que estos datos pueden llegar a ser subjetivos y analizados e interpretados de diferente manera dependiendo quién lo realice. Entre las herramientas está la entrevista cualitativa. Como ya dijimos, la entrevista cuantitativa trabaja con números. En cambio, la entrevista cualitativa se encarga en el significado de las acciones, permitiendo conocer los motivos, las experiencias, las percepciones del entrevistado. Entre los muchos tipos de entrevista que existen, vamos a ver la entrevista a profundidad, la cual se usa con el fin de obtener información sobre un tema o una experiencia en concreto. Se centra en los detalles, se construye de manera natural y significativa entre ambas partes. Se usa para obtener un intercambio libre de información, tanto objetiva como subjetiva. Lo importante es el análisis posterior que se va a realizar. Es necesario elegir a quién se va a entrevistar, el por qué, el cómo se abordarán los temas y cuál es la estrategia que se utilizará para recolectar la información. Por último, veremos la observación como la toma de información en el momento en el que el entrevistador puede observar el comportamiento continuo de él o de los investigados en una situación natural. Su fin es recolectar información más confiable, y es que en la entrevista el entrevistador puede no ser honesto, afectando la recolección de los datos. Esta observación no es necesariamente una técnica estructurada, lo que permite ir modificando su aplicación, dando la posibilidad de mayor proximidad con el objeto. La mayor importancia de esta observación es la toma de muestras, la cual se debe registrar de manera inmediata para evitar algún tipo de sesgo o modificación en los datos previos. Existen dos tipos de observación importantes. La observación de participante es una práctica que se involucra activamente en un contexto o grupo específico. Esto ayuda a conocer directamente la información, permitiendo al observador ir más allá de lo que el investigado comparta y puede incrementar la validez del estudio. Es primordial tener claridad antes de observar diferentes aspectos. Es necesario saber qué se va a observar, a quién o para qué. También el por qué y a quién se realizará esta observación son relevantes. Es necesario que este tipo de observación el investigador se involucre en el contexto, precisando las condiciones en las cuales se va a realizar esta observación y saber qué técnicas de recolección de información va a utilizar. Por otra parte, la observación directa es el registro visual de una situación real, consignando los datos de acuerdo a un esquema elegido previamente. Este tipo de herramienta se usa mucho cuando no es posible realizar un experimento, pero se relaciona con el objeto de investigación. Puede sustituir la experimentación y las variables en un contexto natural. Así como la observación al participante, la directa tiene como guía diferentes preguntas que permiten saber y dirigir de manera correcta dicha observación. Se necesita saber a quién y para qué se va a observar, pero también es importante contestar el dónde, qué instrumentos se utilizarán y cuál es el alcance y limitaciones que tiene esta herramienta. Los datos obtenidos deben registrarse en una lista de cotejos, escalas de observación o códigos de categoría. Se debe determinar y establecer las conductas que se esperan observar y registrar, y así también precisar las condiciones de la observación. Ambas pueden utilizarse de manera conjunta o de manera individual. Estas fueron las herramientas e instrumentos más relevantes para la observación en ambos tipos de investigación. Espero haya quedado claro y espero también poderlos ver en un nuevo video explicativo. Muchas gracias por tomarse el tiempo de verme
y nos veremos en una próxima ocasión.